Son las 8:14 minutos. Saludamos a Fernando Vega. Él fue asambleísta constituyente por la provincia de La Suay. Es miembro de diversos colectivos, entre ellos el Foro Pro Defensa de la provincia de La Suay, el Cabildo por el Agua. Bienvenido, Fernando. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este viaje del presidente de la República. ¿Va a tener contactos con inversionistas en los Estados Unidos, en Canadá con particular énfasis en este foro minero, PDAC, que se realiza desde ayer en la ciudad de Toronto, Canadá? ¿Cómo ve usted esta faceta de la actividad que viene cumpliendo el presidente Daniel Noboa? Muy buenos días, Gustavo. ¿Me oyes? Sí, perfectamente. Sí, perfectamente. Estoy desde Quito. Sí. Bueno, pues mira, este peregrinaje a estos encuentros de minería vienen ya siendo de alguna manera recurrentes por parte del gobierno ecuatoriano, puesto que desde que en el pasado, yo me acuerdo de un candidato, no me acuerdo exactamente el apellido, pero dijo que si llegaba a la presidencia solucionaba el problema del Ecuador, porque el Ecuador era una mina de oro y de metales, ¿no? Y luego, claro, recogiendo las palabras de este geógrafo famoso ecuatoriano, el presidente Correa dijo que no podemos vivir ricos sentados en sacos de oro, ¿no? Sí, esta mirada hacia el subsuelo de la patria como fuente de recursos, una vez más, para continuar siendo un estado extractivo y exportador de materias primas, ¿no? El proceso de apertura a la minería o cerrar la minería ha sido cíclico, ¿no? Unos han abierto, otros han cerrado. El primer gran cierre después del lanzamiento de la mina fue precisamente la propia Corte Constituyente con el mandato minero. Luego Correa lo volvió a abrir, luego Lenín Moreno lo volvió a cerrar, etc. O sea, hay una situación. Ahora también hay un cierre porque la Corte Constitucional, rechazando el amparo puesto por el propio Ministerio de Minas, frente a la sentencia de la SUAY para prohibir la minería en Río Blanco y en las fuentes de agua de ¿Cuál es la situación, Fernando, hasta donde usted conoce del catastro minero? Habíamos conversado incidentalmente con personas muy enteradas del tema de la minería aquí en la provincia de La Suay y en el país la semana anterior, y señalaba que hay intensos rumores de que el catastro minero está a punto de ser abierto, que se están dialogando sobre las políticas a aplicar, y lo que se vislumbra es una política agresiva en el sentido de abrir y con mucha lenidad la minería en Ecuador. Todo aquello que se paró con ese congelamiento del catastro minero se abriría. Bueno, Noboa tiene dos retos para intentar hacer realidad sus promesas de vender el Ecuador. Es decir, una es abrir el catastro minero y la segunda es enviar a la Asamblea una ley que regule la consulta previa, la consulta ambiental, que está determinado por sentencia irrevocable de la Corte Constitucional, de que no se puede dar paso a la fase de explotación de los proyectos mineros si no se hace la consulta previa, informada, y la consulta ambiental, ¿no? Entonces, mientras eso no exista, serán palabras, serán ofertas. Si da este paso, entonces quiere decir que tendrá voluntad de llegar a ser efectivas sus palabras, ¿no es cierto? Primero, nuevas concesiones y se ha mencionado que hay dos proyectos que de rato no me vienen a la cabeza, que son en otros lugares del país, que estarían bastante avanzados y maduros y que sería el objetivo primero de Noboa de ponerlos en marcha, ¿no? Pero de todas maneras está de por medio el tema
traba de la consulta previa y de la consulta ambiental, ¿no? Hay un tema adicional, Fernando, muy importante, que es la consulta popular. Alberto Acosta habló sobre este tema la semana anterior también con este medio de comunicación y explicaba los alcances de la pregunta 7. Pregunta 7 que consulta a los ecuatorianos. Consultará este 21 de abril sobre arbitraje internacional. Esto busca modificar el artículo 422 de la Constitución que limita esta atribución de los arbitrajes internacionales en los cuales, defendiéndose, el Estado ecuatoriano tiene un triste récord. 3.000 millones de dólares aproximadamente es lo que ha perdido Ecuador en estos arbitrajes, es lo que señala Alberto Acosta, advirtiendo que esto podríamos estar aprobando los propios ecuatorianos en la consulta popular de este 21 de abril. ¿Qué es lo que sucedería? Para tratar de ser corto y puntual con esta apertura que habría para los sectores que explotan en Ecuador, ya sea minería o petróleo, vendría de la mano mayores garantías para que esas concesiones se cumplan. En caso de no cumplirse, por las razones que sea, eso tendrá que verse ya cómo se dilucida cada caso y cómo administra la justicia, podrían venir nuevamente multas millonarias para el país. Bueno, efectivamente, las cortes, la justicia, tanto nacional como internacional, ya vemos que es la joya de la corona del poder, es decir, las leyes nacionales, internacionales y más aún en los temas de comercio internacional, etcétera, siempre son leyes de embudo que benefician a los grandes y perjudican a los pequeños. Pero si analizamos por qué el Ecuador ha perdido tanto dinero en la justicia internacional, vamos a ver que es precisamente por la falta de rigurosidad de los propios ecuatorianos, gobernantes, contratantes, etcétera, de no cumplir exactamente las leyes internas del país y de haber procedido por fuera de los debidos procesos de la justicia interna mismo del país, ¿no? A veces empalentonados con este tema, recordemos la época de Correa, ¿no? La soberanía, somos soberanos, desconocemos otros contratos que otros gobiernos han hecho, etcétera. Entonces, claro, evidentemente no es que siempre los tribunales internacionales sean malos. Por ejemplo, fíjese, no se ha destacado lo suficiente, pero en el caso Cuenca versus los constructores del tranvía, fiscalizadores del tranvía, se logró en Chile, en el arbitraje de Chile, se logró justicia, porque se pagó lo que realmente debía el municipio al proyecto, pero se había cobrado antes las garantías y ni mucho menos el tribunal sentenció, dando paso a todas las pretensiones de las compañías extranjeras, ¿no? O sea, yo creo que hay que ser también moderado, ¿sí? Hay que saber analizar cada cosa por su cuenta. Ahora bien, claro que esa reforma obviamente nos deja a pelear en un ring que siempre será inclinado en favor de quienes tienen mayor poder. Pero fíjese que hemos perdido muchísimo dinero porque el Estado no sabe, primero deja una serie de huecos que favorecen a la parte demandante y luego no las defiende con ahínco y con amor como habría que hacerlo por parte de la Contraloría y todo eso, ¿no? Ahora, el tema es que se sigue apostando y se sigue creyendo que la minería va a salvar al Ecuador es decir, va a ser el sustitutivo del petróleo. La única manera en que el Ecuador podría convertir la minería en su eje financiero es realmente convirtiendo al Ecuador, a todo el Ecuador, en un gran distrito minero. Es decir, todos los ecuatorianos, todos los territorios destinados al sacrificio y a la explotación minera. Entonces, ¿en dónde quedaría este Estado megadiverso, este Estado que tiene
otras potencialidades. Es decir, y ese sería un sacrificio terrible porque después de poco tiempo, una vez desbaratado el Ecuador, sacada toda la riqueza de sus entrañas, sería un cráter, ¿no? Entonces es terrible lo que ahora, que pueden escogerse 2, 3 minas que realmente sean productivas y que no realmente puedan controlarse los daños ambientales. Creo que no sería sensato cerrarse, pero querer imponer la minería en todos los lugares, en los lugares donde compite con el agua, donde compite con biodiversidad o con pueblos que viven del entorno biocultural, ¿no? Es desastroso, ¿no? En Cuenca, por ejemplo, pues la minería en Quimsacocha o en cualquier lugar del macizo del Cajas simplemente deja la sustentabilidad de la propia ciudad y de la propia provincia muy cuestionada. ¿Por qué? Porque desgraciadamente las minas, justo las que están en el Cajas, en Quimsacocha, tienen altísimo contenido de arsénico, ¿no? Y entonces son minas de oro, pero son minas de arsénico. Obviamente a quien los explota no le interesa el arsénico se queda en las relaveras, se queda y se va oxidando y por lo tanto haciéndose Y, solvente, se puede disolver en las con respecto a corrientes este de tema agua. de los arbitrajes internacionales, Fernando, vale la pena recordar lo que sucedió no con una empresa minera común y corriente, con una empresa minera que responde a intereses nacionales. Estoy hablando de Codelco en Chile. Ujú. Codelco consiguió aquí un permiso para exploración minera, una concesión. En el año 2021, esto fue en Yurimagua, había invertido la empresa chilena unos 40 millones de dólares. El proyecto no avanzó precisamente por problemas de carácter ambiental. Codelco decidió demandar a Ecuador por una cifra de algunos centenares, si no miles de millones de dólares. La cifra no la tenemos a la mano, pero era una cifra realmente millonaria. Pretendía un arbitraje con Ecuador en la Cámara de Comercio Internacional. El tema no terminó allí. Fue el presidente de la República, Lasso, quien fue en el 2012, habló con funcionarios del presidente chileno y dejó abierta la puerta allí para que este proyecto minero continúe. Por eso no progresó la demanda. Pero es la forma en que funcionan los proyectos mineros. Se aseguran, garantizan las situaciones contractuales, es decir, supuestamente un marco de seguridad jurídica, y luego tratan de ir por encima de todos lo que consideran un obstáculo, y entre ellos están, por lo general, los permisos de carácter ambiental. Es decir, Ecuador no está exento de arbitrajes internacionales, se mueve justamente en un entorno de justicia internacional en la que de una o de otra manera pueden ir arbitrajes o mediaciones. Los casos de Ecuador, lo que nos inquieta es cuáles son los alcances que pretende el presidente Noboa en la pregunta 7 de la consulta popular, que hay que realmente estudiarla y conocerla. Bueno, no soy experto en leyes de minería, pero entiendo yo cuál es el debate principal. Es decir, lo que sostienen las mineras como principio es que una vez concedida por el Estado ecuatoriano, hecha la concesión minera, entonces la minera adquiere in eternum, de por vida, un derecho irreversible. Ahora bien, la propia ley indica que el proceso minero es un proceso por etapas. Primero existe una fase de exploración. Esa fase de exploración podría negociarse con las mineras como una inversión de capital de riesgo. Es decir, señor, usted puede tener un permiso para la fase de exploración, se detecta la capacidad de mineralización que existe ahí para la posibilidad de convertirse en mina. Las mismas empresas sostienen que de cada 100 proyectos que se exploran, solo uno, lo que quiere decir que no necesariamente empezada una exploración
en una determinada concesión tiene obligación y está ya inexorablemente dirigida hacia el explotación. Cierto que la intención del negocio es ese, pero al pasar a la fase de exploración avanzada, habría que hacer antes, primero, contemplar ese proyecto dentro de un plan nacional. Segundo, habría que hacer ahí la consulta previa, si es que es en territorios indígenas, y la consulta ambiental, si es en territorios ya más mestizos, etcétera, ¿no? A las comunidades que van a ser afectadas. Una vez que el territorio, sus comunidades han aceptado, han visto que eso es parte de su voluntad de desarrollarse por ahí, entonces el segundo paso, que sería la exploración avanzada, podría ser realizado ya con un compromiso mayor del Estado y la comunidad en la intención de llegar a la fase de explotación, ¿verdad? Pero si no se hacen las consultas previas en las fases iniciales, quizá no en la de exploración, pero sí en la de exploración avanzada, para poder pasar luego a la fase de explotación, ¿no? Entonces, dejar sin cumplir la Constitución y llegar a la tesitura de que ya la empresa tiene avanzado tanto que ya está lista para explotar y no se han hecho las consultas, no quedan más que dos caminos: o se impone por la fuerza la minería, avasallando atrabiliariamente la voluntad popular, o simplemente la inversión que se ha hecho ahí se pierde, y entonces es el propio Estado el que se ha puesto la soga al cuello, y cualquier demanda internacional no es porque los tribunales sean malvados, sino porque el propio Estado ecuatoriano no procede con rectitud, justicia, transparencia y seguridad jurídica, ¿no le parece? Es decir, somos nosotros mismos, nuestros políticos, nuestras formas de actuar, los que al no proceder de acuerdo a la ley, estamos poniendo en riesgo también el tener que responder ante demandas internacionales, porque si yo le ofrezco a una persona venderle la casa de mi vecino sin tener sus escrituras y he recibido dinero de él, pues será muy, muy justo que me demande ante un tribunal por estafa, ¿no? Bien, y aquí nos preguntamos en la contraparte, ¿en qué habrá quedado un proyecto que llevaba adelante Gloria Astudillo cuando fue asambleísta en el pasado periodo de la Asamblea Nacional? Allí ella presentó, lo recordamos, pues dialogamos en este medio de comunicación, un proyecto que pretendía introducir una figura de responsabilidad a perpetuidad con respecto a daños ambientales por parte de las empresas explotadoras, una figura de impacto a perpetuidad concretamente en temas de minería, pero aparentemente ese proyecto se diluyó. Bueno, mire, eso estuvo también vinculado al proceso de Escazú, ¿no? Donde, y efectivamente en este proceso internacional de Escazú se ha llegado a definir la existencia de daños a perpetuidad, ¿no? Entonces, sí hay un cierto espacio a nivel internacional donde se ha elaborado el concepto y se acepta que existen daños a perpetuidad. Pero usted sabe que en nuestra asamblea, pues aquellas cosas que son realmente, pues pueden ser ideas importantes, propuestas de ley, pero al final no llegó no estoy seguro, pero no creo que llegó realmente a votarse y a publicarse ese proyecto de ley, ¿no? Y a ser sancionado por el gobierno. No, expertos en el tema que estaría invocando ese asunto. Por lo tanto, me parece que esa iniciativa no llegó a ser ley de la República, como tantos otros buenos textos que se quedan. Por ejemplo, la misma ley de seguridad, el Código de Seguridad Alimentaria, ¿no? Que fue propuesto y trabajado muchísimo ahí estuvieron cuencanos como Carlos Castro y otros más, trabajando mucho en ese código.
a propuesta de los sectores campesinos, indígenas, pero luego fueron los propios indígenas los que se encargaron de quitarle importancia al tema. Primero metieron la mano, hicieron de un código bien articulado, lo convirtieron en una cosa más ambigua, ¿no? Y luego pues lo dejaron de lado, ¿no? Entonces, a veces es esta falta de identidad, esta falta de ser capaces de mirar el futuro y de construir herramientas que realmente valgan la pena, mientras que estamos siempre rehaciendo las leyes. Ahora, además, fíjese, con esto de la derogatoria del código de ética del señor presidente, es un mensaje terrible, ¿no? Es como si ahora, imagínese usted que a veces ha aparecido en las noticias, la iglesia se inventa nuevos pecados, ¿no? Pero imagínese usted que el Papa derogara a este momento los 10 mandamientos, ¿no? O sea, es como si el presidente Noboa establece un código de ética donde las cosas, por fin parece que ya no se puede contratar con los parientes, que ya no se puede abusar de eso, y de pronto lo deroga diciendo y la ministra sale a decir que hay un par de cosas que no están bien escritas, y entonces tiramos la casa para reponer o para reparar 2 vidrios rotos. O sea, el mensaje es terrible, ¿no? Es terrible. Bueno, y ya aparecen denuncias de los intereses personales que Noboa tiene en el tema del comercio con Rusia, por ejemplo, en el tema del banano, en los intereses que tiene en la minería, siendo su tía Isabel accionista mayoritaria de una empresa vinculada con los temas mineros, que está interesada en uno de esos proyectos parece que Noboa quiere que salgan adelante. Incluso se habla de que en la renuncia y la votación para destituir a uno de los miembros del Consejo de la Judicatura, pues hay intereses también personales. Entonces, vemos que, claro, parecería que Noboa pues habla poco, dice poco, pero empieza a hacer cosas que sin haber hablado sobre ello están a un observador serio, atento, nos están diciendo con los hechos lo que no nos dice con las palabras, y entonces ese misterio que reina en torno del señor Noboa se va desvelando y resvelando a través de los hechos. Y en este caso, pues esta presencia suya en este foro internacional como presidente, bueno, quiere decir que quiere poner, voy a decirlo en palabras muy duras, pero quiere poner a su esposa, a la patria ecuatoriana con quien está casado como mandatario, lo quiere poner en la vitrina de lo que yo llamaría la prostitución minera, ¿no? Para finalizar, Fernando, analicemos un poquito más y conozcamos más lo que está pasando con el presidente Noboa en este viaje. Y para no dejar también un cabo suelto allí, hay un enorme proyecto minero, un gran proyecto minero que está desarrollándose en Ecuador, el de Ecuacorrientes, provincia de Zamora, proyecto que está absolutamente blindado para la prensa ecuatoriana. Recordemos que el exministro Santos se comprometió con este medio de comunicación a facilitar la presencia de un equipo de periodistas allí. Ese permiso nunca llegó a pesar de 3 compromisos públicos que hizo en entrevista el ministro. Pero tenemos informaciones que empiezan a fluir sobre la visita del presidente Noboa en Canadá. Lo vamos a dar a conocer, esto es desarrollo en vivo. Dice que el presidente Daniel Noboa y el sector minero ecuatoriano participarán en la convención anual de la Asociación de Exploradores y Desarrolladores de Canadá, que se realiza entre el 3, es decir, ayer, y el 6 de marzo en Toronto. La participación de Noboa se considera una señal de apoyo y el sector espera que haga anuncios para impulsar la minería a nivel local. Adicionalmente, se espera que la presencia del mandatario ecuatoriano ayude a que el gobierno canadiense autorice la compra por parte de la empresa china Zinc Mining Group del 15% de Solaris Resources que posee en Ecuador el proyecto de cobre y molibdeno Warintza. Solaris plantea usar los recursos de la transacción para el avance de Warintza, que se ubica en el sureste de Ecuador, en la provincia de Morona, Santiago. Esta es una información de BN Américas.
dada a través de Santiago Yepes, un ex presidente de la Cámara de la Minería de Ecuador, quien señala que la minería en Ecuador está entre las más importantes del mundo y las jurisdicciones y las empresas levantan capital para el desarrollo de sus proyectos. Tienen mucho optimismo, se lee de esta entrevista a este señor Yepes en lo que puede hacer el gobierno para impulsar la gran minería en Ecuador. Con esto cerramos con su comentario final. Bueno, es conocido desde hace tiempo que en los planes de minería internacional está el de construir un megadistrito minero binacional entre el norte de Perú y el sur de Ecuador, ¿no? Donde prácticamente la explotación minera integraría a estos dos países de un sector de una importancia minera muy grande, ¿no? Donde los minerales podrían salir por un otro país dependiendo de las conveniencias incluso, ¿no? Fíjese usted que eso significa pues sacrificar el norte del Perú y el sur del Ecuador, el nacimiento mismo del río Marañón, ¿no? Es decir, todos estos riachos que son los más alejados del Atlántico, ¿no? Pues ahí nace el río Marañón, en esas breñas, ¿no? Y todo eso está lleno de minerales. Desgraciadamente ya existe una enorme minería ilegal en la zona, en la propia zona de Shuar y Achuar, ¿no? Ya hay una enorme explotación ilegal. Entonces, ese es, podemos decir, es un botín enorme el que existe ahí, y obviamente es por ahí por donde me imagino que ya han puesto las mineras del pie con fuerza ahí, ya están ahí de facto, de hecho, no se ha evaluado los daños que estaban ocurriendo en Zamora Chinchipe, en Morona Santiago, Zamora Chinchipe con la mina que ahora está ahí, y todo eso. Hay concesiones para construir, como digo, un distrito mega minero, ¿no? Sacrificando la selva, sacrificando a las comunidades, contaminando todos los ríos amazónicos, ¿no? Entonces, sí, pues ese es el terrible riesgo, ¿no? Ese es el terrible riesgo, y como usted dice, es otra forma, mire, la crisis, el fracaso del Estado, el Ecuador como Estado fracasado apuesta como solución a su fracaso precisamente la renuncia a su soberanía. Una de las formas de renunciar a su soberanía es precisamente entregar territorios enteros a empresas transnacionales donde ya no flamea la bandera ecuatoriana, ni donde los ecuatorianos pueden entrar, porque es territorio chino, territorio canadiense, territorio francés, el que sea, ¿no? Y el ejército ecuatoriano, lejos de defender la soberanía, está al servicio de una soberanía extranjera que ocupa un territorio en el cual los ecuatorianos ya no pueden ni siquiera entrar. Bien. Gracias. Entonces, muchas gracias, Fernando, por habernos acompañado. Las carreteras que conducen y salen de ahí es solo para extracción minera. Ya esas carreteras no conducen a los ecuatorianos, no lo conducen a un lugar de su propio país, sino a un lugar extraño. Y hay que sumar a esto grandes o líneas de gran voltaje que conducen energía eléctrica subsidiada hacia esta minera en el sur de Ecuador. Cabe indicar también que Santiago Yepes, a quien habíamos citado, quien se encuentra en esta cumbre de la minería en Canadá, señala también que hay conversaciones previas con el presidente de la República para lo que decíamos, sonaba como un rumor la semana pasada, Yepes lo confirma, la apertura del catastro minero y la consolidación de reformas estructurales necesarias para el avance sostenido de la industria minera en Ecuador. Resalta también él que es la primera vez que una autoridad de tan alto rango, un presidente, visita esta feria y busca en conjunto con el sector privado propiciar una mayor inversión en el sector minero industrial. Noboa debe estar presente entre ayer, no sabemos si lo ha hecho ya, o hasta el 6 de marzo, en el que se desarrolla
esta convención anual de Asociación de Exploradores y Desarrolladores de Canadá. Gracias nuevamente, Fernando, por habernos acompañado. A ustedes, muchas gracias. Bueno, el presidente estará ofreciendo cosas que puede no poder cumplir. Y otra vez tendremos problemas. Fernando Vega fue asambleísta constituyente, es miembro del Cabildo por el Agua y del Foro Pro Defensa de la provincia de La Suay.